Buenas noches a todos. Un gusto darles la bienvenida aquí al MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Soy la encargada de educación, Florencia Mayagoitia, y para mí es un honor y un gusto volver a recibir a Paola Ábalos después de su residencia que fue el año pasado, para volver a retomar este proceso y hablar de su catálogo. Tenemos a personas muy valiosas, muy importantes aquí en nuestra mesa para hablar de esto, entonces se los voy a presentar por si aún no los conocen. Tenemos a la doctora Adriana Ruiz Rasura, arquitecta por la Universidad de Guadalajara, maestría en Historia y doctorado en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, profesora investigadora de tiempo completo UDG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, coordinadora, fundadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la UDG desde el 2005, posgrado seleccionado entre los mejores posgrados del mundo según el Universal Best Master Programs. Increíble. Presidenta de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Creadora emérita por el FONCA, Premio Jalisco en Humanidades, Ciudadana de la República, Premio Éxito en Excelencia Académica, conferencista internacional con más de 15 libros publicados en investigaciones históricas. Por favor, un aplauso para ella. Luego tenemos a Adrián Guerrero, originario de Guadalajara, vive y trabaja en Guadalajara, es arquitecto por parte del ITESO, también tiene una maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO, imparte el taller de imagen en la Escuela de Artes de ITESO, ceramista autodidacta. El trabajo de Adrián Guerrero denota una búsqueda constante por analizar la percepción humana, apoyado en el terreno de la filosofía desde distintos niveles, generando nuevas reflexiones y resignificando lo que al parecer nos es común. Sus reflexiones y procesos parten de lo sencillo, de la sorpresa, de lo pequeño y lo cotidiano. Es posible interpretar su trayectoria como una elipse que permanentemente regresa, aunque renovada, al camino recorrido, retomando y reinterpretando inquietudes que se han vuelto una constante en su trabajo: el tiempo, las relaciones espaciales y la fenomenología de las cosas. Discúlpenme. Sin dejar de lado su pasión por la cerámica en sus diferentes técnicas, crea piezas, objetos e instalaciones con diversos materiales y soportes como son la fotografía, video, dibujo, escultura y pintura. Su obra forma parte de colecciones como el Louis Vuitton Foundation, Museo de Cerámica de Manises en Valencia, España, Cerco, Aragón, España, Colección Universidad de Guadalajara, MUSA, en nuestro museo, Museo de Arte de Zapopan en Jalisco. Desde el 2004 a la fecha ha participado en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas en diferentes ciudades de la República Mexicana, así como en España, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Singapur, Corea, Italia, Alemania y República Dominicana. Un aplauso para él, por favor. Y bueno, por último, pero siendo la celebrada de la noche, Paola Ábalos. Nació en Guadalajara, Jalisco en 1978, cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad de Guadalajara entre 2000 y 2003, participó en un intercambio académico y obtuvo un Bachelor of Fine Arts en la Columbia College en Chicago. Esto es lo que pasa cuando la gente tiene enormes semblanzas, pero por eso es maravilloso. Su interés por las artes plásticas la llevó a realizar estudios en diversas técnicas pictóricas y de apreciación de arte en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en Ciudad de México, en el Phoenix College en Arizona y en el Harbor College en California. Tomó además talleres de encáustica con Barbara Ellman en Nueva York. A la fecha ha realizado 5 exposiciones individuales: Fragmentos de Prusia y otras atracciones en Galería Primer Piso, LED, Fluyendo entre las memorias, Cámara de Comercio de Guadalajara, Océano, Cámara de Comercio en Guadalajara, Silencios Propios, Galería Javier Arévalo y Posibilidades en Cáustica, Museo de Raúl Anguiano. Y bueno, por supuesto, tuvo aquí la residencia el año pasado. En cuanto a exposiciones colectivas, ha participado, entre otras, en el Abstracto Punto de Expansión, Galería Poliner, Guadalajara, Punto de Expansión, la práctica del abstracto en Guadalajara, Antigua Estación Etzatlán, Reestructurando el Silencio, Centro de Investigación de Arte No Figurativo en Zapopan,
Contemplar el vacío en Galería Ajolote, Contemporary of the Plastic Arts of Jalisco en UNAM, en el campus de Chicago, Grandes obras de pequeño formato en la Presidencia Municipal de Zapopan, Otros tiempos, Antigua Casa Presidencial, San Salvador, y A una sola voz en el Museo de Raúl Anguiano. Ha intervenido también en las actividades de Manifesto, Summer Art Night y Comparte Arte 7.3 Psique. Una encáustica de gran formato de su autoría forma parte de la colección del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. La técnica de la encáustica se ha convertido en su favorita y en la principal medio que utiliza para representar las imágenes que habitan en su mente. Sus obras, pinturas abstractas de largo proceso, son creadas por medio de la acumulación de capas de cera relativamente delgada, engañosamente simple y provista de un profundo contenido que solo se revela luego de una pausada contemplación. Un aplauso para Paola, por favor. Soy Paola Ábalos. Mi acercamiento con el arte es desde que tengo uso de razón. Mi mamá siempre ha tenido como este gusto por el arte. Ella trabajaba en la biblioteca de la Autónoma y llevaba muchos libros de arte a la casa. Entonces sí estaba acostumbrada a ver tanto revistas, publicaciones, siempre relacionadas con el arte. Creo que en ningún momento, pensé en hacer otra cosa. Exploré muchas técnicas. Empecé con acrílico, a pintar como tal. Mi acercamiento con la encáustica fue en Chicago, en el Art Institute. Estaba una pieza de Jasper Johns, que fue la primera encáustica que yo veo. Uno de sus cuadros famosos que se llama Target. Recuerdo mucho que de las primeras cosas que me engancha de esa pieza es la textura, ¿no? Que eran unas texturas que yo nunca había visto. A partir de que veo esta pieza, pues empiezo a indagar, a investigar acerca del encausto y pues la sorpresa, ¿no? De que es una técnica con un aglutinante muy natural, que es la cera de abeja, y pues ahí empiezo como toda esta exploración. El lenguaje y la técnica que trabaja Paola ha sido siempre de interés para mí. He visto su producción pictórica durante años. Me interesa mucho la forma en la que aborda la pintura. A mí me parece que la trayectoria de Paola ha sido como, digamos que una constante hasta esta última presentación que tuvo de su libro, en donde ella bien dice que cierra definitivamente con una época y abre una nueva. Cuando el Musa se acerca y me hace la invitación, pues sí, fue una sorpresa. Fue entre muchísima felicidad, entre nervios, ¿no? Por lo que representaba el reto, por lo que sabía hasta en ese entonces, lo que era hacer una residencia aquí en el museo, hasta que tuve ya la entrevista con Maribel y ya pues aterrizamos la idea de la residencia. Ella me explica de qué era lo que trataba exactamente y pues bueno, ya se empieza. Paola Ábalos, además de ser egresada de la Universidad de Guadalajara, es una artista jalisciense connotada que ha sobresalido en su actividad y sobre todo en este método que ella utiliza, esta técnica que es la encáustica. Y para nosotros es muy importante que ella esté presente para que precisamente todos nuestros visitantes al Museo de las Artes puedan dialogar con ella acerca de esta técnica, sobre todo. Partiendo del hecho de que tenía que trasladar mi taller, entonces ahí empieza como todo el proceso, porque era qué me voy a llevar, cómo lo voy a instalar. Empiezo a darme cuenta que la libertad era de puedo traerme todo mi taller, ¿no? Entonces
entonces ya empiezo a estructurar cómo iba a plantear el taller aquí dentro del museo. Ha sido muy padre, por pesar de que es como una especie de réplica, el taller aquí es diferente. La diferencia de esta residencia aquí en el MUSA con otras residencias de las que yo tengo conocimiento es de, normalmente cuando te vas a hacer una residencia, pues vas y te encierras a otro lugar. Solamente trabajas tú, si acaso te acompañarás de otros artistas que también puedan estar compartiendo residencia. Aquí en el MUSA, una de las finalidades es justo abrir tus procesos a los visitantes del museo. Entonces, desde ahí ya cambia un poquito la dinámica. Es sacarte de tu zona de confort, instalar tu taller y luego abrirlo, ¿no? Y tener que compartir tus procesos. Entonces ha sido muy bonito y ha sido muy retroalimentativo, ¿no? Porque también he recibido bastante. Me parece que es una distinción el que a una artista de Jalisco sea invitada al MUSA. Es un gran reto para Paola poder mantener una concentración en su trabajo, en su proyecto y aparte tener que estar explicando cómo es su oficio. Como autor, casi siempre uno está acostumbrado a enfrentar al público a través de la obra, nunca a partir del estar haciendo la obra. Creo que me parece que es distinto. El poder compartir los procesos y el poder estar trabajando y atendiendo visitas, ¿no? Y se agradece también como público poder conocer un proceso creativo en vivo. Entonces creo que la experiencia es interesante. Creo que sí hay que ser un ancla en algún momento a nuestro centro y a nuestro espacio de trabajo, pero luego nos damos cuenta que lo que hacemos lo podemos hacer en cualquier sitio. Sin embargo, me parece que ese espacio, esa incertidumbre, aporta cualidades muy especiales al ejercicio. En las obras, de alguna manera, queda plasmado los aciertos e inclusive las incertidumbres. Me parece que es un registro testimonial que se va documentando en cada una de las obras y en sus diversas etapas, ¿no? El no haber tenido este proceso que normalmente tengo en silencio, de que trabajo en mi espacio sin interrupción, tiene que ver también con la reflexión del silencio. Partiendo de que muchas veces, y creo que la mayoría, pensamos en el silencio desde la ausencia, ¿no? Entonces es justo también como por ahí por donde empecé, la ausencia de color, ¿no? Que es lo que de alguna forma también me dio pie al claroscuro, ¿no? A poder trabajar también con esta dualidad. Esta dicotomía entre blanco y negro, en donde el silencio no tiene propio, o sea, el silencio no es blanco, el silencio no es negro, pero definitivamente es una mejor manera de abordar que el silencio a partir del color como tal, ¿no? O los colores distintos al blanco y al negro. Paola, me gusta lo que he visto, pero siempre es interesante hacia dónde va. Paola entiende muy bien la técnica, cada vez la conoce más, la explora más, se arriesga más y creo que el resultado de esta residencia será un arriesgar con la pintura y con sus lugares seguros de llevarnos a otro lado que nos va a volver a sorprender y yo veo un crecimiento en la obra de Paola muy grande, muy fuerte.
La oportunidad de tener el contacto con el taller te lleva a otro nivel de sensaciones, lo disfrutas, sientes el proceso y la idea de la construcción de la pieza desde sus orígenes. Me parece que es muy valioso esta oportunidad de compartir en esta residencia de Paola una técnica que no es muy convencional. Es una artista muy importante en el tema de mantener a la encáustica dentro en esa constante trayectoria, ¿no? Creo que el reto es poder estirar la encáustica hacia otros niveles de los cuales ella ha caminado. Adrián Guerrero, que es un gran artista de la ciudad, un artista contemporáneo conceptual y es ceramista, es un referente, siempre ha sido un referente para mí en el tema de la plástica. Entonces, en el momento que lo invito y acepta, ¿no?, a ayudarme a hacer toda la curaduría de la exposición, sí creo que en ese momento también hubo algo de paz, ¿no? Porque si bien el ejercicio de la residencia empieza en el compartir, al final tenía que tener un cuerpo de obra y tenía que tener una exposición montada. Para mí ha sido muy enriquecedor, puesto que Paola tiene esta facilidad por el oficio de la encáustica, un oficio que por naturaleza tiene sus propios tiempos a los cuales hay que respetar. Y justo es ahí donde a mí me gusta estar tratando de desequilibrar esa manera digamos, normal de hacer la encáustica, ¿no? O sea, mi tirada en este proyecto es pues, poderla sacudir un poquito, como, si la palabra se me permite, es como incomodarla para que este proyecto sea como un nuevo comienzo, como creo yo que deben de ser todos los proyectos. Cuando yo veo el trabajo de Pao me identifica totalmente, ¿no? Es como si pudiera estar reflejada en su pintura como un espejo. Eso es lo que a mí me hace pensar en sonido. Entonces siempre platicamos acerca de cuándo podíamos hacer algo juntas y pues bueno, cuando a ella le hacen invitación a hacer esta exposición, pues me invita, ¿no? La invito a que empiece a visitar la residencia. Creo que fue un proceso muy fluido, puesto las dos ya traíamos esta intención de trabajar juntas. Entonces, creo que ella tuvo también una apertura, a la cual agradezco muchísimo, que también haya aceptado esta invitación. Como también es una artista que admiro mucho, ¿no? Como en términos sonoros, sí quería saber, ya una vez bajada la idea del silencio, cómo iba a ser como esta percepción de ella del silencio a través de lo sonoro, ¿no? A través del sonido. Y pues bueno, el resultado es una sala que es totalmente inmersiva. Desde que entras puedes percibir esta sensación de vacío, también de ausencia, a través como de todo este sonido, ¿no?, que ella crea. Entonces empezaba yo a preguntar sobre eso, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo es que te genera a ti hacer esto, ¿no? Como el tallar, ¿no? Con alguna espátula. A mí me parece algo muy, muy fuerte, ¿no? Cómo tallas tu trabajo. Y yo me imaginaba, por ejemplo, el tallar del violín, ¿no? Como un sonido muy fuerte que puede cortar, igual como ella lo corta con su pintura, con su material. En pensar en el silencio, aunque no existe, pensé en una sonoridad profunda, ¿no? Algo que te envuelva, algo que a lo mejor no lo percibas tan rápido, pero que lo sientas, que cuando estás caminando hacia la sala o ya ahí, puedas sentir esta densidad, ¿no? Esta profundidad.
esto es una reflexión, ¿no? Fue un ejercicio que parte justo de esta idea del silencio, y conforme se fueron dando los días, pues empecé a jugar con esta dualidad del negro, el blanco. No sé dónde esté realmente el silencio, no sé si la ausencia se representa en la luz o en la oscuridad. Al final termina siendo también un ejercicio donde pongo estas dos ideas, ¿no? Como tanto de la ausencia, representada de alguna forma como el silencio, y pues la no ausencia, que puede ser el ruido, que a través también de las texturas, a través de la materia, es como intento representar este juego y esta reflexión. Si bien la residencia tenía la intención de abrir el taller, ¿no? Mi taller de encáustica al público, creo que también terminó siendo como una charla, ¿no? Fue de ida y vuelta. Recibí tantas visitas, alrededor de 2.600 personas durante la residencia, que sí creo que definitivamente soy una antes de la residencia y una después. Pues sí, definitivamente fue un gran reto que disfruté, que sufrí y que logré. Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. Saludo con mucho aprecio y cariño a Paola Ábalos y al muy reconocido artista plástico Adrián Guerrero. Gracias por permitirme estar con ustedes esta noche, y a todos los que nos acompañan en esta mágica noche, en este espléndido lugar emblemático de nuestra alma mater. Aprovecho para felicitar a Maribel Arteaga Garibay, directora del MUSA y egresada de nuestro posgrado, por el excelente trabajo que ha realizado en la dirección de este museo, en colaboración con un gran equipo de trabajo, donde también participa otro de nuestros egresados, el maestro Francisco Cuellar Hernández. Fue para mí un verdadero gusto recibir la invitación que me hizo Paola para compartir este gran momento en la presentación de su catálogo de obra. Todo tiene una historia, y aquí les cuento la nuestra. Hace ya varios años, más de 20 años para ser exactos, una mañana se apareció en mi oficina del CUAD mi joven alumna Paola Ábalos, toda emocionada. Doctora, salí beneficiada para realizar un intercambio en Columbia College en Chicago y tengo miedo y no sé qué hacer. Aprovechala, le dije, la vida te abre oportunidades y estas las tomas o te quedas con el miedo de no haberlas tomado. Te sugiero que vayas por ella, porque lo bueno de la vida hay que perseguirlo cuando llega, porque si dejamos que se nos escape, tal vez nunca más se vuelva a presentar la oportunidad frente a nuestros ojos. Y así, nuestra querida Paola venció su miedo a enfrentar un mundo nuevo, demostrándose primero a sí misma de lo que era capaz. Una vez inmersa en el mundo de la creatividad artística, entendió que debía conocer y experimentar, que debía acercarse a nuevas fuentes de conocimiento que le dieran alas para volar. Ciudad de México, Phoenix College en Arizona, Harvard College en California y Nueva York se convirtieron en su segundo, tercero y cuarto hogar. El conocimiento creció exponencialmente en Paola y poco a poco su sensibilidad artística se fue acercando a esa técnica donde se pinta con cera fundida llamada encáustica, que la atrapó por completo. Tal vez algunos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es la encáustica?
Este milenario proceso fue utilizado por los griegos desde el siglo V a.C. Los constructores navales usaban cera de abeja y resina para sellar las uniones e impermeabilizar los cascos de sus barcos. Así es como la pigmentación de la cera dio lugar a la decoración de los buques de guerra. Se dice que Pausias, pintor griego de la primera mitad del siglo IV a.C., fue el que inventó este método de la encáustica. Posteriormente, debido a las migraciones hacia Egipto, podemos recrearnos con los retratos de El Fayum, conjunto de 2000 retratos individualizados hallados mayoritariamente en la parte superior externa de las momias de la necrópolis del oasis del mismo nombre. Estos retratos son un ejemplo de arte funerario que se desarrolló en el Antiguo Egipto, mayoritariamente entre el siglo I y el siglo IV de nuestra era, en el contexto de la ocupación romana del territorio egipcio. Estas obras de arte eran realizadas por artesanos muy cualificados, mientras aún vivía el retratado, mediante la técnica del encausto sobre tabla basada en el empleo de una mezcla muy caliente de cera de abeja y pigmentos vegetales y minerales. Este procedimiento permitía resaltar las texturas y los volúmenes por medio del color, creando así multitud de matices que potenciaban el brillo y la intensidad de la mirada. Durante la Edad Media cayó en desuso y en el Renacimiento Leonardo da Vinci pretendió revivirla con poco éxito. No fue sino hasta el siglo XX que el uso de la encáustica resurgió. Con la disponibilidad de dispositivos de calefacción eléctrica, la encáustica fue mucho más accesible. En México, en los años 20 del siglo pasado, el muralista mexicano Diego Rivera redescubrió la encáustica exitosamente, donde la encontramos en el mural titulado La Creación, realizado en 1922 en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso en Ciudad de México. Posteriormente la utilizó en Festival de las Flores, Fiesta de Santa Anita en 1931, pintura que representa un festival de flores celebrado el Viernes Santo en un pueblo entonces llamado Santa Anita, la cual fue incluida en una exposición individual en la obra de Rivera en el MoMA en 1931. Se dice que Diego Rivera creó su propia fórmula de la encáustica a la mexicana, a la cual le agregó resina de copal y usó un soplete para fundir los colores. Fermín Revueltas, artista de la vanguardia estridentista y el muralismo mexicano, colaboró con Diego Rivera en la mencionada obra, donde simultáneamente tuvo la oportunidad de trabajar en su primer mural titulado Alegoría a la Virgen de Guadalupe, finalizado en 1923. Sin embargo, debido a diferencias ideológicas, Revueltas se distanció de Rivera para explorar su propio estilo, pero sin alejarse de la enseñanza impartida por su maestro sobre el encáustica. Dando un salto en el tiempo, en el 2019 tuve la gran suerte de entrar en contacto con la encáustica debido a que Margarita Puentelín, artista plástica tapatía, me invitó a presentar su obra El Charco de los Elefantes, y de ahí me surgió la atracción por esta técnica. El año pasado, al enterarme que Paola estaba realizando una residencia en el MUSA, me emocioné tremendamente. Había que llevar a los 25 alumnos de la 9ª generación de la maestría que coordino en Gestión y Desarrollo Cultural para que conocieran a la autora y a la técnica de su obra. Fue un gran momento de emociones encontradas, de alegría al volvernos a ver y admirar el trabajo de mi muy querida alumna. Mis alumnos quedaron encantados dialogando con Paola, quien con una sencillez y una calidez fue platicando con cada uno de ellos, explicándoles el proceso. Esa calidez que vemos en Paola no siempre la encontramos en todos los artistas. Es una calidad innata que tiene Paola y muchas gracias por ello. A partir de ese momento se inició una amistad entre ella y algunas de mis alumnas de aquella generación que estoy viendo allá, como Zena, que está ahí sentadita. En esta ocasión, el día de hoy, traje a mis alumnos de la 10ª generación, aquí están todos ellos sentados, que quieren conocer a Paola y que les expliques precisamente todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Para finalizar este primer capítulo de esta hermosa historia,
Me encuentro presentando el catálogo Silencios Sonoros de Paola Ábalos. Al hojearlo y observar detenidamente su contenido, invariablemente evoco silencios sonoros que me remiten a momentos vividos, a emociones que trastocaron mi existencia. En las páginas 16 y 17 veo las manos de Paola, que me hablan de trabajo silencioso, de dedicación y seguramente de ese sufrimiento implícito en la búsqueda del silencio que llenara de sonoridad su existencia. Gracias, Paola, por permitirnos vivir estos trazos de cera y fuego con los que, como bien dices, encuentras ese silencio personal e interno que te permite fluir. Gracias otra vez por darnos este hermoso regalo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora, por compartirnos sus palabras. Es igualmente un gusto compartir esta mesa. Gracias, Paola, por la invitación a hoy y a esta reflexión de pensar en silencio. Buenas noches a todos. Cuando comenzó esta aventura, que Paola me invita a ser curador de su residencia, dije, toca desequilibrar un poco a Paola, y el que se desequilibró fui yo. ¿En qué sentido? En el sentido que, si bien yo no me dedico a la curaduría, pero no me gusta hacer las cosas a la mitad, me gusta hacer las cosas bien, me implicó un montón de tiempo poder hacer trabajo bien, y de la mano de Paola, con quien aprendí muchísimo, y más con el compromiso de trabajar en este recinto, ¿no? Que siempre ha sido de los más importantes de la ciudad, como lo hace el Museo de las Artes. El silencio es una constante que siempre ha estado en mi vida, no en mi obra, pero siempre de manera espiritual, y creo que por ahí fue un primer principio que me hizo congeniar muy bien con el tema que propuso Paola para trabajar en esta residencia. Parece contradictorio hablar del silencio, porque hablar implica romperlo para poder, o irrumpirlo para poder expresar, pero creo que los seres humanos estamos condenados siempre al uso del lenguaje de una u otra manera. Hay un personaje que ha marcado mi caminar en el silencio, que es Pablo de Ors, que ahora tuvimos la oportunidad de tenerlo en Guadalajara, en la FI, y que, pues, si algo de lo que leo a continuación tiene palabras o similitudes de él, pues ahí están. Uno se debe, o se construye a partir de los demás. La pertinencia del tema del silencio en el pleno siglo XXI es algo que hay que agradecerle a Paola Ábalos, el ponerlo en el arte, plasmarlo en esta ciudad. Buscar el silencio no es inmediato. Estar en silencio implica demorarse en ese estar en silencio. Significa ir en contra de lo que ahora es ser eficiente, es decir, gastar tiempo, ir en contra de la inmediatez. Significa algo que hay que buscar, que no necesariamente sirve para algo, y me refiero en el sentido de la utilidad. El silencio es un tema de apertura a la realidad. Es muy poco probable que alguien utilizando el silencio como herramienta pueda amasar una fortuna. El silencio va en otra dirección. El silencio remite hacia adentro, cosa para la cual se necesita valor y templanza. Elegir el camino del silencio es tomar una ruta en soledad. Ojalá y ahora, cuando hay rupturas en lo social, en lo político, cuando hay guerras, cuando hay diferencias, en vez de llamar a una mesa de diálogo, el silencio tuviera más espacios.
Si bien no llamar a una mesa de silencio, pero sí el invitar a las partes a silenciarse antes de dialogar, antes de llegar a acuerdos, antes de contender. Cada quien debería saber más de su realidad antes de enfrentar la realidad. Lo puse como epígrafe del texto curatorial de la exposición de Paola, una frase de Pablo de Oz que dice: el silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. Gracias, Paola Ábalos, por centrar tu reflexión en el silencio, eso que tal vez es imposible de percibir en su forma más pura, pero que hay que buscarlo, que hay que estar en él, en esa idea de silencio que nos confronta, que nos atamaña y que nos muestra lo real. Muchas felicidades por este documento, y seguramente va a ser un documento de referencia tanto para revisar la obra de Paola Ábalos como para el oficio de la encáustica al cual ha llevado y ha llegado Paola Ábalos. Muchísimas gracias. Me toca, pero bueno, pues ver todo lo que sucedió en la residencia al tiempo, de verdad me pone como espectadora y de alguna forma me sorprende lo que se logró en tan poco tiempo en esa residencia, en ese mes y medio aproximadamente de trabajo y posteriormente la exposición. Cuando me invitaron a la residencia, un poco lo digo ahí en el documental, recuerdo que sí fue una sorpresa porque no sabía sobre qué iba a trabajar, no sabía qué tema iba a poner en la mesa. Lo único que tenía claro era que tenía que compartir este proceso de la encáustica, que es un tema al que me enfrento, ¿no?, desde hace muchos años, porque si bien es una técnica milenaria que podría decir que es, si no es la primera técnica formal en la pintura, puede ser la segunda, la tercera, es previa al óleo, ¿no? Entonces, realmente la intención de la residencia era compartir como estos procesos, pero conforme fue pasando el tiempo, como digo en el documental, pues no nada más era eso, ¿no? Era también compartir ese proceso creativo, que es lo que me lleva a realizar una obra en concepto a través de esa materia que me tiene tan cautivada. Me preguntan mucho si voy a seguir experimentando con la encáustica y siempre digo que sí, porque me parece que es un medio que en estos tiempos que pareciera, cuando de repente digo en estos tiempos, es como si hubiera pasado mucho tiempo o como si fuera a pasar mucho tiempo, pero en realidad el tiempo y la tecnología está avanzando tan rápido que creo también muy importante el trabajar el oficio, ¿no? Y la encáustica justo te permite eso. Como tienes que trabajar tu pintura desde cero, no existe un tubo para hacer encáustica, no existe un tubo para agarrarlo y empezar a pintar, sino tienes que empezar de cero. Entonces ese proceso te conecta otra vez como con estos orígenes, ¿no? El trabajar con la materia, con elementos tan orgánicos, creo que es muy importante ahorita empezar a entender y hacer un poquito esta pausa para regresar a estos orígenes. Y eso no quiere decir que vamos a parar, al contrario, ¿no? O sea, todos estos procesos combinan, navegan perfectamente bien con todo lo que viene. Entonces, eso es una de las razones por las que quiero seguir trabajando con esta técnica, porque creo que puedes proyectar, definitivamente puedes expresar completamente qué es lo que quieres, que es una de las finalidades que tenemos los artistas. Pues ya no quiero como que hablar mucho, no sé si
haya preguntas, que me gustaría a lo mejor que me preguntaran más, porque así me salen más las cosas. El documental creo que es muy claro de cómo se dio, cómo fue el proceso de la residencia, desde la invitación, desde el trabajo que se hizo aquí en el museo, recibir a la gente, posteriormente, ¿no? Como la ayuda de Adrián, que fue definitiva. Entonces, el hecho de invitar a Abby, ¿no? a sonorizar, que creo que fue algo tremendamente clave para los que pudieron visitar la exposición, definitivamente fue algo como muy inmersivo, y que era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, y pues el hecho de que Abby también hubiera aceptado esta invitación, o sea, me parece que fue perfecto, ¿no? Eran estas dos salas que están aquí arriba, entonces había un diálogo desde que visitabas esta primera sala que estaba sonorizada por la música de Abby, que era la sala negra, ¿no? Que era en esta exploración en el vacío, ¿no? Que era como esta dualidad del negro y el blanco. La sala blanca fue donde trabajé. Entonces era este camino de si bien podías encontrar esta sensación en la ausencia, en la oscuridad, salías de la sala, llegabas a la sala blanca, pero también te traías este eco de silencio. Fue un juego, ¿no? Digo, a lo mejor algunos no lo percibieron así, otros le dieron también otra interpretación, pero básicamente pues en eso terminó la residencia, ¿no? Entonces, más allá de compartir el proceso, creo que sí fue muy redondo todo el trabajo que se hizo. Recibí la ayuda del museo en todo, o sea que les quiero agradecer mucho. Fue una experiencia muy bonita. Regresar otra vez al recinto me pone la piel chinita, ¿no? Quisiera otra vez regresar. Fue muy bonito trabajar estos días, ¿no? Adueñarme y sentirme en mi taller, en mi casa, que de alguna forma sí lo es, porque soy egresada de la universidad, y era muy placentero también en estos momentos de caos, de repente bajar aquí a los murales de Orozco y casi encomendarme a Clemente Orozco, que me ayudara y que me iluminara para poder lograrlo, ¿no? Porque, bueno, el tiempo era muy reducido, pero bueno, al final se logró. Entonces quiero agradecerles a todos que estén otra vez aquí, a los que ya habían venido, a los que no conocían este proyecto. Muchas gracias por darse el tiempo de conocerlo, y pues ojalá que se interesen, que se sigan interesando por la encáustica, que créanme que es una técnica que aporta mucho. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, pues muchas felicidades por todo este trabajo que has hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿no? En la residencia. Pues yo soy una de las alumnas de la doctora Adriana en cuanto a gestión y desarrollo cultural, y mi pregunta es respecto a cómo fue tu experiencia al enfrentarte a los públicos cuando estabas haciendo todo el proceso de estas piezas, ¿no? Porque pues generalmente pasa de que el artista plástico prefiere trabajar como en solitario, ¿no? Así como aislado en su estudio y ya después presentar sus obras. ¿Cómo fue este proceso, como sentir con esa vulnerabilidad de que todo el público te estuviera viendo todo tu proceso? Justo es eso, ¿no? La primera semana yo creo que sentí esa vulnerabilidad, ¿no? Este terror, porque no era miedo, ¿no? Era un terror de lo que implicaba estar en el MUSA, ¿no? Tener esta oportunidad y saber pues que cada vez el tiempo era menos. Entonces, a partir de la primera semana, ¿no? Como por recomendación de Adrián, que él es el que me presenta este autor, Pablo Dors, o sea, empiezo a sentir esta necesidad de regresar a mi taller, de querer trabajar otra vez como en solitario, en mis procesos, pero esta reflexión fue, y que creo que es algo que a todos nos pasa en algún momento de la vida, que buscamos el silencio
a partir de nuestros contextos, ¿no? O sea, en mi caso el contexto era no tenerlo, ¿no? Pero en mi trabajo, o sea, normalmente lo tengo y necesitaba cierta concentración para poder seguir fluyendo. Entonces, es un poquito a partir de lo que empiezo a leer de Pablo, o sea, a tratar de hacer esta introspección, ¿no? Y a pesar de todas estas visitas, porque pues, eran constantes y era además parte de la residencia, o sea, era lo principal, ¿no? En la residencia, el compartir. Entonces yo no podía decir, ay, no, ya no, porque ya necesito trabajar, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces era hacer estas reflexiones, hacer estas meditaciones para poder seguir fluyendo a pesar como de todo el contexto. No, gracias. Hola Paola, gracias por regresar otra vez aquí. Durante tu proceso me gustaría saber cuál fue lo que más te representó problema. Por ejemplo, tú como artista trabajas bajo tus tiempos, como tú quieres ir avanzando, pero aquí tienes que entregar algo sobre un tiempo establecido. ¿Qué fue lo que más te generó conflicto con esto? ¿Cómo lo pudiste sobrellevar para poder hacerlo día con día y que pudiera salir todo como tú quisieras? Un reto en la encáustica justo es el tiempo, ¿no? Porque son procesos, hacer el encausto, hacer el medio, pues o sea, es un tiempo que tienes que dedicar, ¿no? Entonces, estar aquí en el museo normalmente como artista, pues sí tienes unas disciplinas. Adrián es mucho más disciplinado que yo, mucho, ¿no? Pero, o sea, soy mamá, entonces siempre mis dinámicas pues están un poquito, fluctúan mucho, o es en la mañana cuando mi hija está en la escuela, o es en la noche cuando ya se durmió. Y aquí pues el horario era pues, de tal hora a tal hora. El museo te da esa apertura para que pues literalmente te puedas casi venir a vivir aquí, a dormir, pero bueno, por el hecho de que tengo a mi criatura, sí era una limitante, ¿no? Entonces el tiempo sí se convirtió en un problema, y el tiempo en términos de proceso, ¿no? Como el proceso para hacer la encáustica, sí era como muy estresante, porque además pues no era mi taller, ¿no? Es como si, no sé, en tu caso, ¿no? De repente te tienes que traer el horno, ¿no? Y no seca la cerámica, entonces todas esas cosas pues sí se convierten en retos, pero pues de alguna forma lo tienes que resolver, y afortunadamente se resolvió muy bien. Hola, buenas noches. Una pregunta. Viendo el video, dijiste tú que tu mamá influyó en ti. ¿De qué manera? Cuando llevaba pinturas a la casa. Sí. ¿Cómo empezaste a sentir ese feeling por la pintura? Sí. Bueno, pues sí, como lo digo en el video, desde que soy niña y desde que tengo uso de razón, hay arte en mi casa, ¿no? Si bien en esos momentos quizás no era algo que mis papás pudieran adquirir, pero siempre había libros, había litografía. Mi mamá siempre colgaba litografías, y para mí en un hogar tiene que haber cuadros. O sea, se me hace de repente extraño, ¿no? Como ir a un espacio, a un hogar, y que no tengan piezas colgadas, pero porque así crecí, ¿no? O sea, si bien no eran originales, pero siempre había estas referencias, ¿no? Una referencia que tengo justo es una réplica de un cuadro de Salomé, ¿no? Que es como mi primera referencia. Se me hacía muy fuerte, no lo entendía, con la cabeza de Holofernes, o sea, realmente no lo entendía, pero me gustaba mucho, me llamaba muchísimo la atención, los trazos, etc. Entonces, pues siempre ha sido como esta constante, ¿no? En mi vida, y pues tanto mi mamá como mi papá son personas muy sensibles al arte, a la música. Entonces creo que pues no pude haber sido otra cosa, ¿no? Como si era como estaba destinada, yo creo, a esto. Cuando uno adquiere
una obra, creo que adquiere uno una partecita del autor, porque en la obra van plasmados sentimientos, pensamientos, reflexiones, percepciones. Quiero saber, ¿tú qué sientes cuando la obra se va? Cuando te tienes que desprender de esa partecita muy tuya, muy de interior, muy de silencios. Sí. Creo que así es con nuestro trabajo. Siempre existe esa vulnerabilidad porque es lo que eres, ¿no? Te estás desvistiendo, te estás desnudando ante un público y siempre estás expuesto a una crítica, siempre. O sea, entonces, esta parte de que se llevan un pedacito de ti es totalmente cierta, ¿no? Es tu percepción, son tus experiencias, es tu vida, o sea, son tus problemas, es absolutamente todo. Entonces, como artista, a veces es complicado, o al menos en mi caso, desprenderme de ciertas piezas porque llevan ahí experiencias que a lo mejor no he procesado, a lo mejor todavía tengo que trabajar. Entonces sí creo que toda la gente que adquiere una pieza, ¿no?, de nosotros, sí se llevan definitivamente, no un pedacito, o sea, se llevan bastante de nosotros, ¿no? Es prácticamente lo que somos, es lo que sabemos hacer y pues sí, somos nosotros en la pieza, ¿no? Gracias. Hola, yo soy Mabel. Quería preguntarte respecto a la colaboración que hiciste con la artista sonora Abigail, ¿sí? ¿Cómo fue este contacto? Es que son duplas las que usan los artistas, ¿no? Hasta los cantantes para que resuene su música. Entonces es bien interesante saber qué fue lo que te interesó a ellas o cómo se conocieron para poder trabajar juntas. Yo siempre, bueno, no siempre, pero tenía mucho tiempo queriendo trabajar con Abby. La admiro mucho como música y el hecho de trabajar con otros artistas a mí me encanta, ¿no? Como poder aprender de otras disciplinas. O sea, siempre me estoy asombrando con lo que hacen mis colegas, de verdad. Tengo la fortuna de estar rodeada de amigos y colegas excesivamente talentosos y a mí me apasiona saber qué hacen, ¿no? Me encanta aprender de ellos, me encanta saber cuáles también son sus procesos, ¿no? Y con Abby pues fue más o menos así. Tenía yo muchas ganas de hacer una colaboración, o sea, también me encanta la música, me encanta el sonido, he visto exposiciones y puestas donde hay estas duplas, ¿no? Entonces yo lo quería hacer, ¿no? Entonces me pareció la oportunidad perfecta, la residencia, y en ese momento fue cuando la invito, le hablo, ¿no? para ver si ahora sí lo concretábamos, porque creía que era una muy buena oportunidad para las dos, ¿no? Tanto para ella, también para invitarla como en esta experiencia tan bonita de estar en el museo, o sea, que su música también estuviera aquí en el museo, y bueno, pues el resultado superó pues mis expectativas, ¿no? Empezamos pensando en sonorizar solamente una pieza y pues pensábamos en cómo aislarla, ¿verdad? Había algo así, como ¿y cómo le vamos a hacer? Y no, pues ella sabe todos estos temas del sonido, yo no sé nada, ¿no? Yo no tenía claro cómo se podía aislar una pieza y pues bueno, al final en el proceso decidimos sonorizar una sala y que creo que el resultado fue maravilloso, ¿no? Y así fue más o menos. Hola, Pau. En términos del resultado final, ¿cuál crees que haya sido la diferencia entre las piezas que elaboraste en la residencia y las que haces en taller? O sea, ¿de qué manera tú crees que influyó para el resultado visual de tus piezas que notaste que fue diferente a cuando trabajas en taller?
Pues fue toda la experiencia de la residencia, de estar recibiendo a tantas personas, como decía también en el documental, fue un diálogo. Entonces, muchas de los visitantes, el estar platicando, el estar escuchando sus dudas, sus preguntas, mi tema que ya tenía, que era el silencio, pues de alguna forma están depositadas en las piezas. Yo hablo mucho de trabajar en capas. La encáustica se trabaja en capas y en la residencia así trabajé en capas, ¿no? Cada día era una capa, cada día era una experiencia, cada día había un diálogo. Entonces creo que estéticamente, ¿no?, y conceptualmente, o sea, todas esas capas, todas estas personas de alguna forma están proyectadas en ese silencio, ¿no? Es como un poquito, así es como lo asumo también ahora verlo al tiempo, que todavía sigue bajando como mucho de esa información. Creo que puedo definirlo así, ¿no?, como son capas y capas de todo lo que se vivió como en estos días, ¿no? Bueno, una última pregunta y ya nos pasamos a la firma de catálogos. Entonces no se preocupen, podrán todos interactuar. Acá. Hola, Paola, ya que terminaste aquí la residencia, llegaste a tu casa, ¿qué sentiste? Ay, vacío. Era como, ok, ahora sí ya tienes tu silencio, pues dale. Híjola, pues creo que hasta fue mucho tiempo el que pasó para que terminara de digerir, ¿no?, esta experiencia, porque pues fue fuera de lo normal. Me enfermé, obviamente, ¿no? Nunca había estado en contacto con tantas personas, ¿no? Y de verdad lo hacía con mucho gusto, lo hacía con mucho entusiasmo, porque también a mí me interesa, ¿no?, cada vez más gente, o sea, tanto público como artistas, trabajen con el encausto, ¿no? Entonces, después de terminarla, ¿no?, como ya estar otra vez como en mi espacio, en mi zona de confort, pues de repente sí es un bajón, ¿no? O sea, como que yo quería seguir en este rush, porque disfruté muchísimo compartir, pero de verdad no tienen ni idea cómo vi también muchos comentarios en un libro que me firmaban y me ponían sus comentarios, y me daba mucha felicidad saber que se estaba logrando el cometido, ¿no? Y que por lo que me invitan aquí al MUSA lo estábamos llevando como a ese éxito rotundo, ¿no? Estoy convencida de que aquí en Guadalajara, por lo menos, o aquí en Jalisco, seremos ya de los estados que más conocemos el encausto, más ya, o sea, me gusta saber y me gusta pensar que sí se conoce muchísimo más el encausto, y que hay muchos chavos, hay muchos artistas que están interesados como en indagar y en adaptarlo como a sus procesos, ¿no? Así.